Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿En qué área de tu ser trabajará Dios para que seas usado en la plenitud de su reino? ¿En qué área Dios tendría que trabajar en cada uno de nosotros para que el día de mañana seamos usados por Dios? Y no solamente estoy hablando de aquellos que son usados en la música, en venir a predicar, en venir a dar un devocional, o a cantar un coro. ¿En qué parte trabajaría Dios para que sea un soldado aprobado para ir a la lucha, a la guerra? Todos deberíamos ser un soldado aprobado, estar bajo el ejército de Dios y ser un soldado aprobado para que cuando vengan las luchas y las pruebas, la persona que está parada firme sobre la roca tenga de dónde agarrarse y aferrarse. Entonces, ¿cuál sería el área de nuestro ser en la cual Dios tendría que trabajar para que nosotros tengamos los beneficios de Dios y podamos ser hijos de Dios, siervos de Dios, esclavos de la cruz? Parece una cosa muy chocante, ¿no? Ser esclavo de la cruz. No hay cosa más maravillosa que ser esclavo de Dios, ¿no? Y no de los hombres. Pero ¿cuál sería esa palabra que tal vez Dios tendría que empezar a trabajar en nosotros para que esa palabra no exista más? No sé si ustedes se pueden imaginar. A ver, tírenme una. Paciencia. Sí, también. ¿Qué otra? ¿Qué otra cosa nos haría falta a nosotros para ser obreros aprobados de Dios? Humildad. Bueno, lo que más tiene que trabajar Dios con cada uno de nosotros es en nuestra soberbia. En nuestra soberbia. ¿Qué significa ser soberbio? De acuerdo al diccionario de la RAE, de la lengua española, significa orgullo, ego, vanidad, altivez, endiosamiento, tu yo. Miren que hay cualidades de la soberbia. Y lamentablemente todos los seres humanos inherentemente llevamos soberbia. Y una de las partes más difíciles que trabaja conjuntamente con la soberbia es la envidia. O sea, tenemos que perfeccionarnos en todo, pero sobre todas las cosas hay algo que cuando Dios empieza a trabajar con una persona, tiene que trabajar mucho también en la envidia. Viste que vos creés que tenés amigos que te quieren y que están siempre con vos. Es más, te pueden hacer hasta favores, pero tal vez ellos tengan envidia de tu posición, de tu vida. Tal vez vos no tengas nada, tal vez tengas una motito, una Cenarita 50, pero te pueden envidiar hasta eso. La envidia carcome hasta los huesos, dice. Y nace de la soberbia de los seres humanos. Una persona soberbia no admite razones y se cree perfecto. Se cree el que todo lo sabe, el que todo puede opinar. Entonces Dios tiene que trabajar mucho con cada uno de nosotros en esa área de la soberbia. Y es difícil, es muy difícil. ¿Usted dice, en la iglesia puede haber soberbia? Sí, como que no. Sabemos que inherentemente nosotros somos personas, seres humanos con determinada soberbia y que tenemos todas estas cualidades, que es el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Hablando hace un tiempo atrás con una persona que trabaja como maestra en la escuela Estrella de Belén, que ahora creo que está de directora, y no tengo problema porque es una hermana en Cristo. Y me puse a hablar con ella y le dice, Marcelo, ¿podés creer? Vino una hermana que va a la iglesia tal y vino a ser problema porque a su hijo le sacaron la bandera. ¿Cómo? Sí, bueno, dejó de ser abanderado. Porque todos estos años mi hijo estuvo primero y ahora, ¿de dónde sacaron estas notas de que este chico tiene más nota que mi hija? Y fue a hacer lío a la directora y a la profesora. Y esta gente no podían entender cómo una persona que había nacido, creo, en el Evangelio, no me acuerdo bien si me había dicho, era cristiana de toda la vida, que la conocía de toda la vida, que toda la vida fue a la iglesia, vaya a la escuela a protestar por algo así. Quiero que mi hijo tenga la bandera. Y la directora le mostró a esta mujer, porque la directora también es creyente, la profesora es creyente, estamos hablando de la Estrella de Belén, la escuela Estrella de Belén. Entonces,
le vienen a traer esta conjetura. ¿Por qué? ¿Cómo una mujer de tantos años de creyente viene a pedir una cosa de esta? Miren, acá están los promedios de su hija, creo que era de su hijo, y de su compañero. Tiene mejor nota. Era una chica, que creo que era la que pasó a ser abanderada. Entonces no se podía entender como una persona que dice que cree en Dios, que va a la iglesia, que lleva, no sé, de nacimiento de cristiano, vaya a plantear una determinada cosa como esa. Pero fue con un ímpetu y terrible. ¿De qué le sirvió los años de creyente? De estar sirviendo en la iglesia en determinadas cosas, si toma estas actitudes. Y ahí es donde actúa en la persona, no solamente la soberbia, porque el soberbio es envidioso, y no solamente es envidioso, sino que es activo, ¿no? Y la vanidad actúa sobre esas personas como todo. Quieren que todo el mundo se entere de sus graduaciones, de sus hechos. Cada vez que hace algo fuera de lo común, quieren que todo el mundo se entere. Y eso se ve constantemente. Son muy característicos. Estaba pensando en lo de Bahía Blanca. Una hermana me propuso mandar alimentos, ropa, y él de buen corazón lo propuso, por supuesto. Y es algo que también uno lo había sentido en un momento, Graciela también me había dicho, vamos a juntar. Pero yo ya me la venía a venir, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Y como yo tengo un teléfono directo, ustedes saben bien, con Bahía Blanca, porque mejor que mis hijos y mi nuera, que están arriba de toda esta gente, como enfermeros, como salvadores que estuvieron, ellos están recalientes, así de simple, están recalientes de ver las actitudes que se están moviendo, que llega cantidad de cosas y la tienen parada, porque no le permiten al ejército repartir las cosas. Y el ejército llevó 100 camiones, llevaron soldados de Astur, de la barriga, de todos lados, para ayudar a la gente, y no le permiten al ejército repartir las cosas. Pero en sí andan con una remedial que dice municipio de Bahía Blanca, haciendo política. Por eso usted ha escuchado como al loquito Di Palma, ¿no? Que cargó todos los camiones y dice, yo voy a entregar las cosas personalmente. Yo voy a entregar las cosas personalmente. No voy a dejar que nadie me toque un camión. Yo llevo gente particular. Donde yo voy a la necesidad, voy a ir con los camiones y le voy a dar lo que necesita la gente. Y las iglesias que muchas veces salen a mandar le ponen un rótulo atrás, iglesia evangélica, no sé, Dios te salva, Dios vive, Cristo vive, cualquier cosa. Bueno, un cartel así grande de cada una de las cosas que la iglesia mandaron para allá. Y yo me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer proselitismo de algo que vos estás dando? ¿Acaso no dice la palabra que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha? ¿Por qué querés que tu iglesia figure? Y ahí es donde dentro de la iglesia están los figuretis, los pastores figuretis. No, porque nosotros con la iglesia donamos esto. Y si quieres salir en la radio, en la televisión, en Facebook, en TikTok, en todo lo que vale. Quieren aparentar. Dios te dice que cuando vos des algo, que no se entere ni el gato que te está mirando al lado. Nadie. Pero al saber lo que está pasando con todo lo que se está mandando, yo no propuse a la iglesia que juntemos algo y lo mandemos. Porque está desbordado. Están desbordadas las cosas que han llevado. Y se están usando hasta políticamente. Fue algo muy terrible ver que le llevaron en una casa un colchón. A las 2 horas fueron y le dijeron, che, ¿vos estás afiliada al municipio? Porque tenés que estar afiliado al municipio también. Dice, no, nos tenés que devolver el colchón. Da la filmación. No sé si la vieron. Pero no, escúcheme, le decía a la mujer, por favor, No, si vos... Dice, claro, lo estaban filmando, el tipo se ve que no se dieron cuenta. Se llevó el colchón. Le llevaron el colchón a la mujer porque no estaba afiliada. Ustedes se dan cuenta la mugre y la bajeza con lo cual se mueve el ser humano hasta en una situación terrible y calamitosa como esta. Porque lo vuelvo a repetir, una cosa es lo que vemos por televisión, otra cosa es la que dicen los periodistas, pero otra cosa es la que dice mi hijo y mi nuera que están ahí. Un soldado de élite que te dice, jamás pensé que iba a pasar esto. Jamás vi algo tan terrible como esto. Y mi hijo, mire, que no se tendría que sorprender por nada. Porque ¿qué no pasó él?
como soldado pasado todo y que ha tenido que salvar gente. Vi la cantidad de muertos que vi yo, no te das una idea. No sé de dónde sacaron que hay 16 nada más. Entonces, en esta miseria humana, se muestra miseria de todos lados. Se muestra de la iglesia de los figuretti, que quieren figurar con rótulos. Nos damos cuenta, ni hablemos los políticos, que están esperando una cosa de esta para sacar tajada. Entonces, ¿qué ganas vas a tener vos de mandar algo? Y me dijo, papá, no mandé nada, no mandé, ¿por qué? Está todo saturado. Si no lo entrega al municipio, no lo entrega a nadie. Es por eso que hay mucha gente que ahora ha decidido solo ir y llevar las cosas y entregarlas por sí sola. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? O sea, fíjense las iglesias que quieren figurar. Fíjense los políticos que quieren figurar. ¿Qué diferencia hay entre los políticos y las iglesias que quieren figurar? El soberbio quiere tener altivez. Quiere que todo el mundo sepa lo que él hace y por ende se contrae a sí mismo y dice, yo lo hice o nosotros lo hicimos. No sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Es mandato de Dios porque nosotros debemos estar preparados ante cualquier contingencia, porque van a venir más problemas. Y si nos toca una parte cercana, la iglesia directamente tiene que ir a ayudar. Pero lo que está pasando es verdaderamente vergonzoso. Vergonzoso. Yo se lo puedo asegurar que lo escucho de primera línea. No me lo dijo ni un periodista, no me lo dice, no sé, un político, no. Lo escucho de primera línea. Gracias a Dios le vino la luz a mi hijo después de 10 días. Porque sin luz, se imaginan, en el 8º piso, subir la escalera, bajar la escalera, subir la escalera. Pero bueno, no se murieron. Dice, esto es una alegría para nosotros. Poder subir hasta el 8º piso y encontrar la casa enorme todavía. Entonces la soberbia habita en el corazón de las personas y viven de una forma decadente. Porque siempre están buscando que alguien lo alabe y que le diga, qué bárbaro, qué lindo, qué fabuloso lo que hiciste. Nosotros los creyentes no tenemos que vivir de esa forma. Si vas a ser un soldado aprobado de Dios, tenés que dar testimonio. Pero el testimonio no se da solamente con la gente. El testimonio también se da con Dios. Se da con Dios. ¿Qué testimonio llevo yo de ser un creyente, un hijo de Dios, si no tengo un comportamiento de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Porque la gente no va a ver solamente cuando nosotros damos, va a ver nuestra forma de vida. Y la gente enseguida capta la soberbia, la vanagloria y la vanidad. Enseguida. Este lo está haciendo por esto, esto lo está haciendo por el otro. Gente que, como dice 1 Corintios capítulo 13, son capaces de entregar la vida para la gloria. ¿Vieron 1 Corintios capítulo 13? La preeminencia de la luz, léalo en su casa. Y fíjense que dice la palabra, ¿qué es el amor? Pero hay gente que hasta muere por sus convicciones, por su soberbia, por su ego, por su yo. Son capaces de dar la vida. Total, el día de mañana te van a hacer un monumento, pero vos vas a estar muerto. Eso no nos conviene. Nos conviene actuar con humildad. Porque el antónimo de la palabra soberbia es humildad, modestia, sencillez, mansedumbre. ¿No? Estas cualidades maravillosas que tiene que tener un ser humano para que Dios trabaje en su vida. Ahora, yo sé que lo he repetido y lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando estaba en la campaña de Anacondia, yo veía a Anacondia y digo, ¿por qué este hombre fue elegido por Dios? Yo era en mi juventud, tenía 21 años, 22 creo, en la campaña del 87, y veía las cosas que uno ni se imaginaba poder ver. La cantidad de la sanidad, de los paralíticos, todas las enfermedades. Dios obraba de una forma impresionante en esa cantidad de personas que había, lo que hoy es la iglesia de Peniel. Entonces, yo andaba siempre de cerca de Anacondia, porque a mí me habían puesto de seguridad de patovita. Me vieron en la fisonomía y dijeron, vos tenés que andar con Carlos por todos lados para que la gente no se le tire arriba y qué sé yo. Entonces yo iba con Anacondia para todos lados. Éramos varios, éramos 3 o 4 creo. Y había veces que Carlos terminaba todo el culto y ya estaba metido adentro de la carpa y veía al que estaba cuidando la carpa que le llevaba un mate y eran los palos arriba. Yo lo veo y, no, gracias hermano, te agradezco. Y Carlos agarraba el mate y chupaba el mate con el que estaba cuidando la carpa. Y yo decía, che, loco,
poner un poquito de hierro, tipo que era amigo mío también, y él, toma mamá, te ponía a estar con nosotros. Y entonces la pregunta mía era, Dios, ¿por qué usa esta persona? ¿Por qué Dios usa esta persona? Y la palabra surgió enseguida, humildad. Humildad, porque no solamente expresaba la humildad, porque estabas al lado de Carlos Anacondia y era algo fuera de lo común, porque inspiraba amor, inspiraba humildad, mansedumbre, templanza. ¿A quién elegirá Dios para su obra? ¿A quién elegirá Dios para su obra? ¿Y cómo te puede llegar a utilizar Dios en un determinado tiempo? ¿Cuáles son las pruebas que debemos pasar? Y las pruebas las que tenemos diariamente, ¿no? Problemas de enfermedad, problemas familiares, problemas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, problemas laborales, todos los problemas socioeconómicos. Entonces te empieza a probar. Y cada prueba que nosotros vamos pasando es un avance. Muchas veces no comprendemos a prueba de esa lucha y le empezamos a reclamar a Dios, Señor, si yo creo en vos, si yo trato de cumplir tus mandamientos, ¿por qué me pasan estas cosas? Te estoy perfeccionando. No hay otra forma. No hay otra forma de pasar esta enfermedad o este problema económico que tengo. No hay otra forma. Te estoy perfeccionando. Bástate con mi gracia. Mi amor te va a superar todo. Pero nos cuesta comprender esa situación que como creyentes estamos pasando. Y Dios está trabajando en nuestra soberbia, conjuntamente con la fe. Porque si tengo la óptica y la vista puesta en la cruz, eso no me debe conmover nada. Pero ahí está la gracia de Dios habitando y obrando sobre nuestra vida, pasando luchas, pasando pruebas, a fin de que el hombre sea aprobado para el camino, para el ministerio que Dios le dé. Y de eso no está exceptuado nadie. Nadie. Porque vos no sabés si Dios te eligió o no te eligió para una determinada misión en la tierra. Ninguno de ustedes todavía tal vez tiene una visión de lo que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Y de acuerdo al lugar donde Dios te va a poner, es como te va a perfeccionar. Tal vez tengas que ser un misionero, como ahora mataron a varios en África, cristianos, familias enteras, cristianas muertas. Y usted dice, ¿por qué Dios permite eso? Porque cuando el hombre llega a la perfección se tiene que ir de una forma o de otra de esta tierra. Tenga 5 años, tenga 15 años, tenga 40 años, Dios sabe cuando vos completaste tu perfección y te saca de la tierra. Y estoy hablando de los creyentes. Y esta gente que va a predicar en esos lugares terribles, impresionantes, pasan por cosas impresionantes. Entonces Dios te forma como guerrero para ir a la guerra, como soldado perfeccionado para batirse contra el enemigo en la circunstancia en la cual se encuentre. ¿Cómo te preparará Dios para la misión que tienes? No sé. De acuerdo a la misión que Dios quiera para tu vida, es la forma que te va a preparar. Van a venir pruebas, vas a pasar de prueba en prueba, de lucha en lucha, pero también de victoria en victoria, porque hay una convicción en tu corazón de seguir la cruz. ¿A quién eligió Dios? Y en base a la palabra de Dios, ¿quiénes son aquellos hombres los cuales nosotros podemos tomar como referencia bíblica de que Dios trabaja con los humildes? ¿Qué pasó con Moisés? ¿No? Todos sabemos la historia de Moisés. 40 años en el desierto Moisés. A los 80 años tiene que salir del desierto para ir a cumplir la misión. De los 40 años hasta los 80 estuvo viviendo en el desierto. Él había matado al egipcio. Bueno, sabemos la historia. Moisés había asesinado al egipcio. Se quiso poner como árbitro entre los egipcios y los israelitas. Y terminó matando a un egipcio. Tuvo que salir huyendo 40 años. Dios permitió todo. Porque en esos 40 años, ese soberbio hombre que era Moisés, que estaba al lado de Faraón, que compartía la riqueza del imperio egipcio, se tuvo que ir. Tuvo que salir de su soberbia, de su vanagloria, de su forma de vida espectacular, y tuvo que huir, ir al desierto y a trabajar de pastor. 40 años Dios trabajando con Moisés, hasta que lo llamó y dijo, bueno, ahora estás preparado, ahora vas a cumplir la misión. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Dios lo usó grandemente. Tenemos el ejemplo de Jesucristo.
sé como yo, manso y humilde de corazón. Porque ¿dónde trabaja el poder de Dios? ¿En los soberbios? ¿Dónde trabaja el poder de Dios? En los mansos y humildes de corazón. Me estoy olvidando de uno de los que casi siempre hablamos nosotros, ¿no? De Pablo. ¿Qué no hizo Pablo para matar, asesinar y perseguir a los cristianos? Hasta que se encontró con Cristo. Y Cristo le dijo, dura cosa te es golpear coces contra el aguijón. ¿No? ¿Usted se imagina un clavo parado y que usted lo quiera clavar con su puño? ¿Se imaginaría eso? Sería una locura. Bueno, eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y Dios se revela a Pablo, le dice cuál va a ser su misión, y ese hombre tuvo que pasar penurias para ser un soldado aprobado por Dios. Lo rechazaron los de su mismo pueblo, los latigazos que recibía, la enfermedad. Y ahí es donde Pablo le dice Dios a Pablo, bástate con mi gracia. Porque claro, ¿cómo podés entender vos que una persona que es utilizada de esa forma tan impresionante, tan maravillosa de Dios, tenga enfermedad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Pablo oraba por las personas y las personas se sanaban y él estaba enfermo? Y Pablo le decía, Señor, si querés podés hacer la obra en mi vida. Y Dios le decía, bástate mi gracia. ¿Qué significará bastante mi gracia, no? Bástate mi salvación. Bástate mi salvación. Y Pablo empezó a trabajar Dios empezó a trabajar con Pablo, hasta que murió de una forma terrible, como murieron casi todos los apóstoles. Menos Juan, todos los demás fueron asesinados, destruidos. ¿Cuántos de nosotros están disponibles a ofrecer su vida para predicar el Evangelio? Y ahí empieza una pregunta muy grande, ¿no? Padre, ¿yo podré ser un obrero aprobado para ir a predicar al Congo belga, a Sudáfrica, no sé, a cualquier lugar de África, a Guinea Ecuatorial, a donde se te antoje? Es más, no tenés que ir también muy lejos, tal vez tenga que ir al impenetrable, acá al Chaco, a predicar a toda esa gente que vive como indio. ¿Cómo te probará el Señor? ¿Hasta dónde te probará el Señor? Pero nace una conjetura para ese creyente, ese hombre de Dios, que está trabajando Dios con él, en el medio de la lucha, de la prueba y de la dificultad. Y en ese clamor que la persona hace, dice, ¿cómo puede ser, Señor? Yo creo en vos y estoy pasando por todo esto. Y fíjate, mi vecino, un atorrante de novela, fornicario, adúltero, ladrón, y está viviendo espectacularmente. Porque en base a la corrupción recibe un montón de ofertas y recibe un montón de bienes. ¿Cómo puede ser que yo como cristiano esté pasando por lo que estoy pasando? Ese por qué, ¿no? Constante. Voy a ser un poquito denso con lo que le voy a leer. Es el Salmo 73. Y como es medio largo, pero usted tiene que ir comprendiendo la situación de Asaf. Asaf fue el que escribió este salmo. Y en un momento determinado Asaf se sintió como lo que yo le estaba diciendo precedentemente. Asaf estaba discutiendo con Dios, estaba enojado, estaba dolido, porque él era una persona que creía en Dios. Hasta que no le llegó una revelación de Dios, él no pudo entender la causa por la cual estaba sufriendo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Casi me voy al mundo. Por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si diera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta acá estamos viendo que Asaf estaba recriminándole a Dios su situación. Y vuelvo a repetir, yo como cristiano, ¿por qué tengo que pasar por esto? Si esta torranta, esta mujer que vive enfrente de mi casa, ni siquiera se enferma. ¿Cuál es la diferencia, Dios, entre ella y nosotros? ¿Cuáles son nuestros beneficios? Si somos creyentes, somos cristianos, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Y empieza la respuesta en el versículo 17. Fíjense, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Él estaba viendo solamente su situación y no se daba cuenta cómo iba verdaderamente a terminar a todos aquellos que eran beneficiados con la corrupción del mundo. Porque uno cuando se pone a examinar determinadas vidas y empieza a examinar la vida de cada ser humano, ve que la justicia de Dios, tarde o temprano, se cumple. Vieron que siempre hemos predicado que nosotros queremos que Dios haga justicia ahora. Señor, fíjate ese malvado, lo que ha hecho. Ojalá que mañana le agarre tal enfermedad porque se la merece. Pero los tiempos son de Dios. Y no puedo decir como aquella cita china, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. No, no es así. No es así. No es como lo dijo Buda, pero sí es como lo dice Cristo. Ora por él, ora por ellos, ora por los que te perjudican, por los que te acechan, por los que blasfeman contra vos. Ora por ellos. Hay una gran contradicción, ¿no? De esperar la justicia de Dios sobre esa persona que te ha hecho mal, que te ha hecho daño. Y yo muchas veces me encuentro con gente que me repite 20.000 veces las mismas cosas, el mismo dolor y el mismo sufrimiento. ¿Y saben lo que pasa con esos cristianos? Nunca entraron verdaderamente con el corazón sincero al altar de Dios. ¿Qué significa el altar de Dios? Significa que vos podés estar en el baño, en tu pieza, en la cocina, y de repente vinieron los malos pensamientos en cuanto a tu prójimo, y lo primero que hiciste es: Señor, acá estoy. Saca el odio que tengo por esa persona. Te pido por ellos. Te ruego por ellos, Señor. Si quieres hacer justicia, haz justicia. Pero lo primero que te pido, Señor, por esta vida, es que se arrepientan. Que se arrepientan. Que conozcan al Dios que yo tengo para ser libres. Hasta que no entras en tu habitación y te pones a cuenta con Dios, por más que haga todos los méritos que quieras hacer en la iglesia, Dios no va a responder. Podés ser el mejor predicador, podés ser el mejor cantante, podés ser la mejor persona que limpie, que ponga un ladrillo, pero si no te arrepentís de corazón y le pedís a Dios por tus enemigos, los frutos de Dios muy difícilmente lo podás ver. Muy difícilmente lo podamos ver. Dios desprecia a las personas que a Él lo desprecian.
Entonces no podemos estar esperando que Dios haga juicio mañana, pasado, dentro de un mes, porque Dios se toma su tiempo, porque por algo ese malvado estuvo en la tierra, y ese malvado estuvo en la tierra, esa persona que te produjo tanto mal, ¿para qué? Para probarte, a ver si te comportás como se comportaba Cristo, que desde la cruz, Señor, no le tengas en cuenta, porque no saben lo que hacen, y ellos no saben lo que hacen. Ahora, ¿vos sabés lo que haces? ¿O sabés lo que tenés que hacer? ¿Vas a la palabra de Dios y implorás y pedís por ello? Porque saben que hay gente que está 2 horas de rodillas, pero no sale bien. Y a veces que está 5 minutos ante la presencia de Dios y terminaste con todas tus cuentas. Porque no es la cuestión de arrodillarse y decir, Señor, te pido por favor, Dios mío, si vos podés hacerlo, si vos tenés todo el poder, ¿por qué no lo haces, Señor? Te pido, Señor, que esté obrando, pero siempre en tu corazón está la rencilla. No la podés despedir. Hablas con Dios, le clamás a Dios, pero sinceramente no hay un corazón dispuesto a decir, Señor, lo dejo en tus manos. Porque como dice tu palabra, ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza. Nosotros muchas veces creemos que rivalizando contra aquellos que nos han hecho daño, que esperando que a aquellos le pase algo, creemos que va a haber justicia. Y la justicia empieza por nosotros, por lo que decimos creer en Dios. ¿Cumplimos la palabra de Dios? ¿Hacemos lo que Dios manda? Yo me he cansado de ver la justicia de Dios, pero no la hizo de un día para el otro. Y no me gocé cuando Dios hizo justicia, porque yo sabía que la mano de Dios es terrible. Porque una cosa es que vos seas un ladrón y te lleven a la cárcel. Y otra cosa es que el juicio de Dios venga sobre tu vida y actúe directamente. Dios es terrible. Dios es terrible. Yo prefiero que me juzguen los hombres y no Dios. Porque cuando nace la herida de Dios del cielo y baja a la tierra, agárrate fuerte. Porque ni te podés imaginar cuando Dios toma ira sobre esa persona, cómo termina esa persona. Y he visto personas en mi vida, después de un tiempo muy largo, que me han hecho mal. Y que yo tuve que ir y elegir su cajón. Les voy a contar ese testimonio. Yo tenía un superior que era creyente, muy creyente, su familia creyente, pero este tipo no me perdonaba una y me metió varios días de arresto en mi vida militar. Pero no solamente a mí, era con todo, no era que conmigo hablaba y hasta hablaba de las cosas del Señor, pero después cuando tenía un lugarcito, ¡paf!, no podía hablar, me bajaba la caña. Y me llenó de día de arresto también. Pero esa persona, cuando se retira, va a mi oficina y me dice, Marcelo, Di Giovanni, me dijo Di Giovanni, quiero que usted sea mi albacea. El albacea significa aquella persona que se va a tener que encargar de él en caso de que se muera, que se va a tener que encargar de la familia, que se va a encargar hasta de elegirle el cajón. Y yo nunca oré para que esa persona reciba el juicio de Dios. Solamente, Señor, es creyente. Fija el testimonio que está dando. Le baja la caña a todo el mundo. Si pisó el pasto, hasta por pisar el pasto, porque sé que es medio torcido, porque hoy me vio con un poquito de barba, caña de un lado, caña del otro. Pero Señor, ve que mejore, que cambie. No cambió. Se fue de retiro el tipo. Siguió igual. Pero cuando llegó la decisión de la familia de sacarle el oxígeno, porque le sacaban el oxígeno, el respirador, perdón. La familia me llama a mí, creyentes, el anciano de la iglesia Peniel, y me dice, Dillo, ¿qué harías vos si yo estuviese en el lugar de él y me saquen urgente esto? Ya quiero terminar. Entonces me dice la mujer, bueno, vamos a llamar a los hijos que vengan para que nos preparemos. Y yo entré, mientras estaba en terapia, hice una oración por él, que Dios tenga piedad y misericordia, por supuesto. Llamaron a los hijos, y en este trayecto me dice, Marcelo, tenemos que ir a elegir el cajón. Y yo tuve que entrar en Yacarozo y Santillán, y ahí me encontré con todos los cajones de muertos, desde el más lindo hasta el más feo.
Y le digo, mirá, la obra social te cubre el más barato. Pero era un lindo cajón, qué sé yo, para la sala iba a servir. Dice, no, pero con lo que fue Omar, dice, tenemos que comprar un buen cajón. Y, pero lo que pasa es que va a tener que poner la plata. No hay problema, ponemos la plata. Bueno, elijan ustedes. Vale, eligen un cajón que se ya todo adornado el cajón. ¿Cuánta plata más? Bueno, tanta plata. Bueno, ahí está, listo. O sea, a la persona que a mí me había causado daño, porque a mí me metían un día adentro y me tenía que quedar adentro. A esa persona que me causó daño, yo jamás le pedí a Dios que baje Dios y lo haga pedazos. No, yo siempre pedí que haga justicia. Y esa persona que me causó daño, como tantos que te pueden causar daño en tu vida, tal vez en un día de mañana seas la única persona a la cual puedan recurrir hasta para salvarse, para que le lleves una palabra. Vos no te podés imaginar que tu más grande enemigo, en un momento determinado de la vida, te lo encontré predicando el Evangelio para que se arrepienta. Y yo estaba mirando el cajón y digo, Dios mío, qué impresionante. Pero lo he visto la justicia de Dios en todos los sectores de la vida. Porque desde el momento que aprendí que Dios es el que se tiene que encargar de lo que a mí me han hecho un daño, wow. Ahora, ¿qué haría una persona soberbia, altiva, egocéntrica? ¿Qué haría? Estaría esperando ese momento para gozarse. Para decir, Dios es justo, ¿viste que le pasó esto? Porque fue toda una porquería toda su vida. Bueno, esa porquería la permitió Dios en tu vida para probarte a vos. Nunca te olvides de eso. Los malvados fueron hechos para probarte. Entonces no tiene que nacer la envidia de nuestro corazón. Tiene que estar apartada esa envidia. Un creyente no tiene que tener envidias. No envidies a nadie. Que tu soberbia y tu ego y tu yo no te manda al infierno. Es una batalla sin igual dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón. Una batalla terrible. En el Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque a su tiempo Dios obrará. Los soberbios se creen justos y perfectos. No se dan cuenta que los soberbios lo único que llevan son las maquinaciones del mal de su corazón, que lo profetizan en la tierra. Vos ya conocés que esa persona tiene maldad. ¿Vos te vas a juntar con una persona que tiene maldad? ¿Vieron ese dicho que tenemos los seres humanos? Dime con quién andas, que yo te diré quién eres. ¿No? Si andás con un borracho y quiero decir que vos sos borracho. Ah, no, pero yo voy a la iglesia, pero estás andando con un borracho. Si estás andando con un ladrón, ¿cuál es la diferencia entre vos y el ladrón? ¿Cuál es la diferencia entre un fornicario, un adúltero y vos? Vos tenés un compañero, un amigo, y sos amigo de la familia y sabés que está engañando a su esposa. Y vas a estar consintiéndolo, hasta cuidándolo. O lo vas a agarrar, mira, esta es la última vez que te veo. Si vos no arreglás tu situación con tu familia, yo me aparto de vos. ¿Cuál es la decisión que tomás? ¿Seguís estando con esa persona? Porque cuando estás con una persona como esa, estás compartiendo el espíritu. Y la palabra dice que, por ejemplo, si yo le abro la puerta de mi casa a un tipo que es pecador, a una mujer que es pecadora, y participo de esa inmundicia de vida que está llevando, quiere decir que mi corazón está igual que eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con quién te juntás, cuáles son tus amigos y cuál es tu adoctrinamiento en la fe de Cristo, para que cuando veas una causa de inmundicia en la vida de esa persona, vos vayas y le prediques. Es dificilísimo ser cristiano, No cualquiera puede llevar la cruz. Pero quiera que cada uno de nosotros tengamos a ese Simón de Arimatea, que nos ayude a llevar la cruz. Que sea un hermano, un compañero, un amigo en la fe, que te ayude a avanzar en esta vida. Qué lindo es tener a tu alrededor gente que verdaderamente sea sincera y que te quiera ver bien. Y no que cuando te compraste el auto, la camioneta, la moto, la bicicleta, compraste la casa, venga y te diga, Carlito, qué linda casa. Y por atrás un puñalazo así, tac, tac. Y te pasa, yo veo las cosas, ¿no? Porque no quiero ni ver, pero las veo igual. Lamentablemente las veo igual.
que ponen, ay, mi hijo se recibió de médico y todo, te felicito Juan que se recibió de médico, te felicito, porque vos fuiste un buen padre, vos pusiste plata, y el otro esto, gente que manda mensajes halagando o como quien dice, diciéndole te felicito por lo que hiciste en tu vida, y por otro lado dentro del corazón tienen una bronca, tienen una envidia. Pero los cristianos no somos así, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estamos medio complomados, chicos. El tema es que tenemos que cumplir la palabra de Dios. No hay hombre y ser más poderoso sobre la faz de la tierra, escuche bien, que aquel que hace la voluntad de Dios. No hay hombre más poderoso. Napoleón dijo, este libro puede cambiar la historia de la humanidad y de cualquier persona. La reina Victoria, ¿no? Dijo, con este libro puedo dominar el mundo. E Inglaterra ha dominado el mundo. Eso lo dijo la reina, con este libro. ¿Por qué dijo con este libro? Porque en Inglaterra empezaron a caer los predicadores a Estados Unidos, a América, en África, porque mientras ellos tomaban el poder imperial, también mandaban predicadores. Como los jesuitas o los misioneros que mandó el catolicismo a Sudamérica. Ellos mandaron predicadores. Iban tomando posesión de determinada tierra, iba un predicador, otro predicador. Habían iglesias, conjuntamente con el poderío del imperio. Porque eso lo usa Dios. Pasó con el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano fue el más expandido de la tierra. Y sucedieron determinadas cosas en la providencia de Dios que después, ¿dónde se predicó el Evangelio? En todo el Imperio Romano. Primero los acechaban, los mataban, los corrían a los cristianos, los mandaban a la fosa de los leones, al circo romano, y después ese Imperio Romano cayó bajo el poder de Jesucristo. Y el Evangelio fue predicado en todos los confines del Imperio Romano. Y lo mismo sucedió ahora, porque los yanquis fueron imperio, y van con su poder y con sus armas, pero de ahí salieron un montón de predicadores. Cuando Sarmiento se trajo un montón de maestros y profesores, creo que eran 90 maestras, que se trajo de Estados Unidos para que el país no sufriese el analfabetismo, Sarmiento trajo la iglesia adventista, trajo un montón de predicadores, y así se difundió el Evangelio en la República Argentina de una forma impresionante. Sarmiento fue el primero que trajo predicadores, aunque él no era tal vez evangelista, no sé si sería creyente. Pero los motivos de Dios, en la providencia de Dios, no la podemos conocer, pero Él ya tiene todo planeado. Él tiene todo planeado por aquellos que ha elegido. Entonces, hermanos, nos tenemos que despertar. Nos tenemos que despertar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios haga la obra. ¿Y saben qué? Mientras más ligero cambiamos, mientras más ligero podemos sacar nuestra soberbia, nuestro yo de nuestra vida, más te vas a transformar en un hombre, en una mujer poderosa. Poderosa. Verdaderamente poderoso. Porque vas a poder arrasar con todas las murallas que se te paran delante de tu vida. Toda cadena en la cual te quieren atar, vos la vas a romper. Vas a ser un victorioso en Cristo Jesús. Dios no te hará faltar nada. Pero nada, nada. Nada de acuerdo a tus necesidades. Señor, necesito, no sé, una camioneta para trabajar y vos sabés que yo necesito... Y Dios te la va a dar. Pero no sigo con la plata. Dios te lo va a dar. Porque Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Que primero querés ser un hijo de Dios. Y lo primero que tenés que hacer, como muchas veces dijimos, cuando le pedís un vehículo nuevo a Dios, ¿para qué lo vas a usar? ¿Lo vas a usar para trabajar? Sí. Pero ¿sabe qué, Señor? También voy a llevar a los hermanos que no tienen vehículo en la iglesia. Este vehículo me lo das vos. Es para la gloria de tu nombre. No se vayan a agarrar de aquellos predicadores que te van a decir, venda la camioneta y ofréndela. No, paren la rotativa y no. Acá estamos hablando de que qué uso le va a dar a esa mejor herramienta que Dios te dé. Si Dios te da una camioneta nueva, si Dios te da un auto nuevo, ¿por qué te lo dio? ¿Por tu necesidad? Sí, usarlo para la gloria de Dios. Tenemos que estar prestos para aquellas personas que no tienen cómo llegar el día de lluvia.
¿Cuántos nacerán en su corazón y dirán, a ver, la voy a llamar a la hermana Juana, que sé que anda a pata? A ver, la voy a llamar. Hermana Juana, usted anda bien, ¿no? Vio que está lloviendo, no puede ir a la iglesia el domingo. Y no, ¿cómo voy a ir, chiquito, que no está? Bueno, Mauricia, te voy a buscar. No te quiero ver caminando bajo la lluvia. Esa actitud es la actitud de un verdadero hijo de Dios, que está pensando en sus hermanos, que está pensando en su prójimo. Porque nosotros nos encerramos solamente en nuestra familia, no en pensar en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa. Estamos encerrados ahí. Yo creo que hago las cosas bien, bien, lo hace bien, pero no te exigís más de lo que te tenés que exigir como cristiano. ¿A dónde extendes tu mano? ¿A dónde ha llegado tu mano? Por eso, si usted quiere ser un cristiano victorioso, tiene que empezar a destruir la soberbia, el ego, el yo que tiene en su corazón. Empezar a pedirle a Dios mansedumbre y humildad para que Dios te use en todo momento y en todo lugar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Señor que esté obrando en nuestra vida.